Evangelio según San Lucas capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el versículo 4 y 5. Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, San Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Señor, te damos gracias en esta tarde, que tu palabra es una bendición a nuestras vidas y que Cristo cada día se ha revelado y formado en cada una de ellas, Señor. En el nombre de Jesús sujetamos todo a tu palabra y declaramos, Señor, que toda obra contraria queda sujeta a ti en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias en esta tarde. Amén y amén. Dale un aplauso porque eres bueno. Gloria a Dios. Bien, mis amados, ahí en el capítulo 5 hay un título que dice: la pesca ¿qué? Milagrosa. Y estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente que hacía venía a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él hablaba cosas del reino, porque él hablaba cosas del Espíritu, porque él hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad. Y luego decía: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Entonces el Señor, ¿qué? Dice, lo seguía mucha gente. Estaba incómodo quizás para enseñar, se monta en una barca, la manda a retirar un poco hacia adentro del mar y empieza, ¿qué? A enseñar las cosas del reino, a enseñar las cosas del Padre, a enseñar lo que el Padre le había dado para que fuera revelado a los oyentes en ese entonces. Luego dice, verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, de usted y de mí? Que vayamos más adentro, que vayamos profundo, que nos introduzcamos en la palabra para conocerle cada día más. El propósito de Dios es que no nos quedemos a la orilla del mar, a la orilla del conocimiento, sino que boguemos mar adentro, que vayamos más allá, que nos introduzcamos en el Espíritu Santo, en ese Cristo impartido, y que Él nos dé cada día más conocimiento, más entendimiento de su palabra o de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y Él le dice a Pedro aquí: Pedro, métese más adentro, boga mar adentro, vaya más allá de donde fue anoche. Pero Pedro le contesta, verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche ellos habían estado trabajando, metiendo redes, sacando redes, y no habían pescado nada, no tenían nada. Pero dijo: Señor, en tu nombre vamos a echar la red. Amén. Vamos a obedecer a tu palabra. Vamos a caminar bajo tu propósito. Iremos mar adentro y echaremos la red en tu nombre. ¿Qué quiere el Señor? Que usted y yo
obedezcamos cada día a su palabra, que cada día obedezcamos al Espíritu. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿A cuánto les gusta que les vaya bien? Amén. Hay que obedecer al Espíritu y nos irá bien. Será bendito nuestro salir y bendito nuestro entrar. Somos benditos en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque obedecemos a su palabra. Dice, en tu palabra, dice, más en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se ¿qué? Se rompía. Miren lo que aconteció aquí. Ellos habían estado trabajando toda la noche, haciendo lo mismo. Pero cuando el Señor les da la palabra, le dice, bueno, hemos estado trabajando, pero lo vamos a hacer. En tu palabra, en tu nombre. Y dice que la red casi se rompía de los peces que agarraron. El Señor hace un milagro aquí, por eso el título es La pesca milagrosa. El Señor hace un milagro aquí. ¿Para qué? Para conducir a Pedro y a los que con él estaban al propósito, a Cristo, a Él, para que ellos no vieran a Jesús de Nazaret, sino que vieran en Él al Cristo de la gloria. Luego dice el verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La pesca fue extraordinaria. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mis amados, al ver Pedro esta pesca, comparar, toda la noche habían estado trabajando y no habían sacado nada, pero al ir y tirar la red, la palabra del Señor, y el sacar toda esta cantidad de peces, lo condujo a ver que más allá del personaje que les estaba hablando, dijo, Señor, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre ¿qué? Pecador. Se arrepintió, lo miró de una manera diferente de como quizás muchas veces le había visto como maestro. Luego dice el verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿De quién? De Pedro y de todos los que con él estaban. Se quedaron ¿qué? Atónitos, sorprendidos. Vieron de que algo sobrenatural estaba en Jesús, que había algo más allá del hijo de María y de José. Había algo sobrenatural en ellos. Y por eso se quedaron ¿qué? Sorprendidos y atónitos. Y dice que se postró delante de él y le dijo, apártate porque soy hombre ¿qué? Pecador. Luego dice, y no solamente él, sino todos los que con él estaban, reconocieron de que delante de ellos había alguien con autoridad celestial, con autoridad extraordinaria. Verso 10, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. El Señor les quería enseñar para qué habían sido creados o para qué habían sido predestinados para esta tierra. Los mandó, vayan, echen la red, pescaron. Dijo, de ahora en adelante ustedes van a ser ¿qué? Pescadores de hombres. Luego dice, verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vieron a Jesús, vieron algo extraordinario
en él. Y empezaron a ver una cantidad de cosas y propósitos y milagros y señales. Por ejemplo, ahí en el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor quería, lo dijo que sí, porque Él es misericordioso, porque Él es amoroso. Y el hombre le suplicó: Señor, tengo esta lepra, si usted quiere puede limpiarme. Si usted quiere lo puede hacer ahora. Puedes hacer el milagro en el instante. Verso 13, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie. Si lo ve, le dijo: muéstrate a los sacerdotes, al sacerdote, y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Hizo el milagro. Imagínese usted este hombre. Dios, no se lo diga a nadie, pero todos los que lo conocían lo vieron. El primo, el hermano. Y la fama de Jesús se siguió ¿qué? Extendiendo por toda la tierra. El propósito de Dios es ¿qué? Hacernos pescadores. Que nosotros contemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a otros, para que otros puedan conocer de que en Cristo hay esperanza, de que en Jesús hay vida y vida en abundancia. Ese es el propósito. Y dice que Dios lo llamó a Simón Pedro y a los demás y los hizo pescadores de hombres, a llevar el propósito, a llevar el evangelio, a llevar ese llamado por el cual fueron introducidos por Jesús. Y luego ahí en el versículo 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Él es nuestro médico, nuestro sanador por excelencia. Pero que cada milagro que ocurre en tu vida y en mi vida nos lleve a conocerle más. Simón Pedro, desde el momento que fue llamado hasta el final de sus vidas, su vida fue en crecimiento. Cuando Pedro era joven, él era atrevido, defendía al Señor a lo terrenal, como sacando una espada y cortándole la oreja a un soldado cuando le iban a prender para ser crucificado. Y cuántas otras cosas. Señor, no subas allá a Jerusalén si te van a hacer eso. Y el Señor dice: apártate de mí, Satanás. Él era apresurado. Pero también Pedro fue el que, cuando el Señor dice: ¿y vosotros quién piensan que soy yo? Y Pedro fue el primero que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: eso no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro siempre iba adelante, creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra. Cuando Pedro es un anciano, recibe el evangelio del reino, y él dice que tenemos que ser afirmados cada día en esta verdad presente, o sea, afirmados en Cristo. Él es el fundamento de la iglesia, Él es el fundamento de nuestra fe, Él es el todo en todos. Entonces su fama iba creciendo. Cuando el Señor entre más enseñaba, milagros ocurrían, maravillas ocurrían, y su fama se iba extendiendo por sus contornos y alrededor de la tierra. Mas el versículo 16 dice: mas él se apartaba a lugares que desiertos y oraba. ¿Por qué? Porque al Señor no le interesaba la fama, a él no le interesaba ser reconocido,
A él lo que le interesaba era cumplir el propósito por el cual había sido enviado por su Padre. ¿A hacer qué? Su voluntad. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice el Señor en una voz de en medio de la nube, cuando Jesús sale de las aguas siendo bautizado. Este es mi Hijo amado. Cuando hace las 13, la aparición, la transfiguración, hay una voz cuando piensan los apóstoles hacer 3 enramadas para adorar a Elías, a Moisés y a Jesús. Dice que una nube los cubrió y una voz salió de entre la nube y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Y a quién tenemos que oír nosotros? Al Señor. Oírlo, verlo a través de su palabra. Mis amados, el propósito del Señor es que lo veamos en todo tiempo, en todo lugar, que lo podamos ver en el hermano, que lo podamos ver aún en el inconverso, porque el inconverso está pecando porque no conoce al Señor, pero el Señor puede transformarlo y hacer de él una vida eficiente para el reino de Dios, como lo hizo con usted y conmigo. ¿Cuánto lo creen? Entonces tenemos que aprender a hablar. No, es que ese es del diablo. No, él no es del diablo. Dios pagó, Cristo pagó en la cruz por él y puede rescatarlo también. ¿Cuánto lo creen? Como nos rescató a nosotros de nuestros delitos y pecados también. Me conseguí un hermano por allá y me decía: no, es que eso hay que dejarlo porque eso ya es del diablo. Y no, hermano, eso no es del diablo, porque eso es creación de Dios. De que de pronto el diablo lo tiene influenciado es otra cosa, pero Cristo pagó por sus pecados, y en el momento que sea revelado Cristo a su vida, será libertado y vendrá al conocimiento y será un instrumento útil para el Evangelio. Y lo vemos con el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Asolaba las iglesias, pedía cartas para ir a apresar a los hermanos. El que se dejaba lo quemaban, lo mataban. Cuando mataron al hermano Esteban, dice que le quitaron las vestiduras y cayeron sobre los pies de un joven llamado Saulo. O sea, ese era Pablo cuando estaba joven. Entonces era un perseguidor de la iglesia. Pero ¿quién lo discipuló a él? ¿Quién lo entrenó en el camino del Señor? El mismo Cristo. Era tan malo que el mismo Señor lo discipuló. Dice que lo tumbó a tierra y un destello de luz vio, que le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y desde ese momento él entendió de que él no estaba persiguiendo a hombres, estaba persiguiendo a Cristo, al Señor, y él fue revelado a su fin. Y estos hombres aquí, a través de esta pesca milagrosa, el Señor les quería enseñar de que había algo más grande que ir a pescar, que era servir, o es servir en el reino de los cielos. Cada vez que usted y yo le hablamos a un familiar, invitamos a un familiar por WhatsApp, por Facebook o voz a voz, estamos corriendo la voz, estamos sirviéndole al Señor, estamos cumpliendo su voluntad, estamos haciendo su voluntad en Cristo, llevando el Evangelio al que no lo conoce. Entonces tenemos que aprender, mis amados, todos los días a ver a Cristo en todas las áreas, en todos los lugares. Quizá fuimos enseñados a ver el diablo en todo lugar, ¿cierto? Tengo hermanos amigos que no se compra una camisa, ve, hermanos, son del diablo. Un pantalón gris, hermano, eso como que es del diablo. No, eso no es del diablo, es de tela, hermano. No le demos tanta honra al diablo, porque él no tiene importancia aquí, el que tiene importancia es el Señor. ¿Cuánto lo creen? Y aquí él les quería enseñar: el importante aquí es Cristo, lo importante aquí soy yo. Bogue mar adentro, métete más adentro de las Escrituras, métete más adentro del conocimiento, vayamos más allá de lo que nos han enseñado, hemos aprendido, y digámosle: Señor, yo quiero ver a tu Hijo en todo.
Yo quiero ver a Cristo en todo lo que yo haga. Amén. En todo lo vemos, en el aire, en toda la creación. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Entre esos usted y yo fuimos creados para gloria y para honra suya. El propósito eterno de Dios es establecer su reino en cada vida en esta tierra. Que cada persona, en cada casa, en cada hogar, Cristo more, haya vida y vida en abundancia. Y que el Padre sea glorificado para gloria y para honra suya. Yo me imagino a este señor leproso cuando recibe esa sanidad, mis amados, y el Señor le dice, no diga nada. Él de pronto quizás no quería decir nada. Y los que lo conocían a él, oiga, ¿cómo así? Usted no tenía lepra. Sí, pero es que Jesús me sanó. Él no quería decir, pero tocaba contar. Dice que cuando el cojo de la hermosa, dice que recibe esa palabra de sanidad de Juan, de Pedro, dice que entró saltando y glorificando a Dios al templo. Y todos se quedaban admirados, y este man no sé qué pedía plata a la entrada del templo, el que pedía limosna allá. Sí, ese es. Pero Pedro y Juan oraron por él y fue sano. Y dice que Cristo, la palabra fue extendida, fue glorificada, y ese es el propósito. Y yo creo que aquí en los Alpes y en los barrios alrededor y aún en Cúcuta, su palabra sigue corriendo. En tu casa, en mi casa, en los tuyos, en los míos, en toda la familia, la palabra seguirá corriendo. Porque hay milagros, señales y prodigios a nuestro favor. Amén. Cada día Dios hace milagros en nuestras vidas. No nos quedemos con ellos callados, contémoslos a otros, porque ese es el propósito. Dice también la Escritura que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Tenemos aflicciones en este mundo. El mismo Señor lo dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero también nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido. Tenemos aflicciones en la carne, enfermedades, dolencias, familiares que se nos enferman. Usted y yo lo sabemos. Quizás la economía nos aporrea un poco, pero eso no es lo principal. Lo principal es el Señor. Eso es añadidura que Él mismo va a proveer a su vida y a mi vida. La salud es una añadidura que viene de parte de Él, y creemos que Él la restaura, que Él nos bendice y nos levanta cada día para gloria y para honra suya. ¿Cuánto lo creen? Somos bendecidos por el Señor todos los días. Todos los días. Él es nuestro proveedor por excelencia. Pero el propósito es que cada día le conozcamos más. El propósito de la pesca milagrosa era manifestarse a unos pescadores. A unos pescadores como Pedro, que era un hombre, dice que era mal hablado, que era un hombre ligero de palabras, le gustaba la pelea, pero que Cristo se le reveló a través de una pesca milagrosa. Dice que él se postró y dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Ese es el principio para entrar al reino. Dice la palabra, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese día Cristo, ese día Jesús se le acercó a Pedro y a los que con él estaban. Y ellos anduvieron con el Señor, caminaron con Él en ese reino. Usted y yo estamos hoy aquí porque un día el Señor nos llamó, un día se nos presentó a través de un milagro, a través de un amigo, a través de ver las señales y los prodigios. ¿Para qué? Para conocerle más a Él. ¿Cuánto lo creen? Démosle gracias al Señor. Sigamos esforzándonos, amados. Esforcémonos a seguir conociéndole más, a seguir permaneciendo agarrados de su palabra, agarrados del Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra en esta tarde, Señor. Bendigo a mi hermano y a mi hermana, le declaro bendecido, declaro que los cielos están abiertos a su favor. Señor, ahí está, Dios, nuestras circunstancias, pruebas, situaciones que pasamos en esta tierra, Señor.
Pero entendidos en esto, Señor, de que en el mundo tendremos aflicción, Señor, confiamos en ti, Dios, que eso es pasajero, Dios, que es momentáneo, Señor. Lo que está en ti escondido, los secretos profundos de tu palabra, Señor, son eternos para nosotros. Es lo principal, Señor. Gracias, amado Rey. Ayúdanos, Dios, a ver a Cristo aún en medio de las dificultades. A ver, Señor, a tu Hijo aún en medio de tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor, Señor. Que podamos ver tu misericordia, tu gracia y tu amor, Señor. Porque todo lo que ocurre con un propósito, Señor. Bendigo a mi hermano, a mi hermana. Declaro que los cielos están abiertos a su favor, Señor. Toda circunstancia, situación, enfermedad, problema, todo viene con un propósito para conocerte cada día más. De que eres bondadoso, milagroso, digno de gloria y digno de exaltación. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, parados en la fe, en lo que hemos creído, en lo que se nos ha sido revelado por tu palabra a tu Hijo, Señor. Gracias te damos en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén y amén.